Salmo 63, yo lo voy a leer en voz alta, usted me sigue con su vista, por favor. Dice la palabra de Dios, Salmo de David, cuando estaba en el desierto de Judá. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida, donde no hay aguas, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. Cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en las vigilias de la noche, porque has sido mi socorro, y así en las sombras de tus alas me regocijaré. Está mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. Pero los que para destrucción buscaron mi alma, caerán en los sitios bajo la tierra, bajos de la tierra. Los destruirán a filo de espada, será porción de los chacales, pero el rey se alegrará en Dios, será alabado cualquiera que jura por él, porque la boca de los que hablan mentira será cerrada. Este salmo, mis hermanos, es un salmo que nos enseña una de los medios de gracia. No sé, no podría decir si el más importante, pero uno de los más importantes para el creyente. Y es el medio de gracia que Dios ha diseñado para nosotros, que es el de la meditación. La meditación de la palabra del Señor. Si usted conoce de la lectura puritana, de los puritanos, sabrán que ellos hablaban muchísimo acerca de esto. Y ahorita vamos a explicar muy bien en qué consiste, ya que la palabra meditación dentro del cristianismo y dentro de nuestra sociedad moderna tiene connotaciones que precisamente no es lo que yo quiero transmitir y no es lo que la palabra de Dios transmite y no es tampoco esta práctica que santos del pasado practicaron. De una vez de antemano digo, no se trata de esa meditación trascendental, esotérica y mística de las religiones orientales, sino lo que enseña la Biblia. La palabra de Dios lo enseña a lo largo de toda ella. Por ejemplo, escuche, en Génesis 24:63 dice que Isaac había salido a meditar al campo a la hora de la tarde. Los patriarcas tenían la práctica de la meditación. Se manda, por ejemplo, a Josué. Muchos de nosotros algunos de nosotros pueden decir que yo no tengo tiempo para la meditación o la contemplación de las cosas celestiales. Josué, por ejemplo, era un estadista, tenía a cargo la responsabilidad de meter a los israelitas a la tierra de Canaán. Era un hombre con labores políticas y compromisos muy apremiantes. Y esto fue lo que le dijo el Señor a Josué: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche, ¿qué? Meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a lo que está en él escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Por supuesto, eso de que harás prosperar tu camino, no es que, bueno, tú tienes una vida y un plan particular. No, está hablándole Dios de la comisión que se le estaba dando y que era ese de como capitán de los ejércitos de Israel. Parece que Moisés muere y él cae con la responsabilidad y Dios le dice: pero tú vas a prosperar en esa comisión cuando ¿qué? Medites en el libro de la ley de día y de noche. O sea, no era cuando él aprendiera a usar mejor la espada o construyera sus mejores estrategias de guerra, que seguramente tenía que hacerlo. Seguramente se dedicó a entrenar a los de guerra de Israel a cómo mejor pelear la batalla. Pero el Señor le dice que debía meditar. Inclusive en los salmos es donde más se utiliza y se manda a la meditación. El Salmo 1 dice que el hombre que será prosperado es el que medita en la ley de Dios. David en el Salmo 39, versículo 3, dijo así, hermano: se enardeció mi corazón dentro de mí, en mi meditación se encendió fuego. A veces muchos de nosotros podemos acusar
a una frialdad en nuestra fe, a una posición donde las cosas celestiales perdieron su sabor. David dice que dentro de su corazón se encendió fuego. ¿Cuándo? Hubo un calor acerca de la palabra de Dios, cuando él meditaba en Dios. Y el Salmo 119, 148 también dice: se anticiparon mis ojos a las vigilias de la noche para meditar en tus mandatos. Es decir, de todos estos versículos, y podría, hermano, citar muchos más, se habla una y otra vez de esta disciplina piadosa que ayuda al alma a sentir el fuego por Dios, y que también el alma se sacie y tenga confianza en Dios. La meditación en la palabra de Dios. ¿Qué es meditar? ¿Qué debemos entender por meditar? Lo podemos ver así. Meditar es aplicar el corazón con profunda atención para considerar algo o alguien, basado en lo que sabemos de ese algo o alguien. Lo repito. Meditar es aplicar el corazón con profunda atención para considerar algo o alguien. Basado, ¿qué es lo que voy a meditar en ese algo o alguien? ¿Qué voy a aplicar? En lo que sé o en lo que sabemos de ese algo o alguien. Meditar es diferente de pensar. Es diferente a un pensamiento fugaz. Es aplicar con profunda atención, en este caso, la palabra de Dios. Solo se debe meditar en lo que conocemos. Si estamos hablando de meditar en Dios, solo debemos meditar en lo que hemos aprendido de Él en las Escrituras. La meditación bíblica, o la que hacían los patriarcas, o lo que nos pide la palabra de Dios, es la meditación en lo que dice la palabra de Dios. No está permitido la meditación, darles rienda suelta a la imaginación. No, esa es ese tipo de meditación trascendental, mística y esotérica de la nueva era, o de las religiones orientales. La meditación que nos manda la palabra de Dios es meditación en algo concreto y objetivo, su palabra, no la imaginación. No debemos entonces meditar en lo que no conocemos. Si yo pretendo meditar en Dios y desconozco las Escrituras, no va a ser una meditación fructífera. Estoy diciendo estas definiciones, hermanos, porque hay una bendición que promete este salmo que leímos. La bendición está prometida para todos los hijos de Dios que mediten en la palabra de Dios. Es decir, que si yo soy un hijo de Dios, pero no aplico la meditación, esto es una bendición que no es para ti. Es solamente para aquel que lo procura. Meditar en Dios es tener, por ejemplo, un pensamiento claro o aplicarse a los atributos de Dios, su omnipresencia, su omnisciencia, su inmutabilidad, su fidelidad, su santidad, su justicia, su soberanía. Que nosotros meditemos en estos temas que son de los atributos de Dios, su amor, su ira. Para esto nos podría servir, por supuesto, la palabra de Dios, indudablemente, pero también pudiéramos utilizar el libro de Arthur Pink, Los atributos de Dios, tenerlo a la mano y dedicarse en la meditación, porque es un libro que utiliza mucho para él decir lo que dice, está basado en Biblia, entonces te puede ayudar y aplicarte tus pensamientos en la meditación a esto. Como les dije, es aplicarse en los atributos de Dios, su omnipresencia. Los puritanos decían, es aplicar el corazón también a la palabra escrita y a la palabra viva, que es Jesucristo, su obra, su amor, su misericordia, su bondad. Como les decía, esta meditación es totalmente un contraste con la oriental, que es trascendental, que es contemplativa, que se basa en aplicar profundamente las mentes, pero a la imaginación, idealizar lo que nos gustaría como fueran las cosas. Eso no es la meditación bíblica.
La meditación bíblica entonces es aplicar el corazón a pensamientos de lo que sabemos de Dios y no de lo que nos imaginamos de Dios. Está prohibido. La bendición adquirida por la meditación de Dios no está que se adquiere por la meditación en Dios no está supeditada a la imaginación de la mente humana, está supeditada a la revelación que Dios dejó de sí mismo en su palabra. Edmund Calamy, creo que se pronuncia así, dijo esto: la verdadera meditación es cuando un hombre medita en Cristo de tal manera que logra que su corazón se inflame de amor de Cristo. Es meditar hasta lograr que el corazón se inflame de amor. La meditación verdadera es meditar en las verdades de Dios de tal manera que se transforma en ellas. La meditación verdadera es meditar en el pecado de tal manera que logra que su corazón aborrezca el pecado. Él habla meditar en Cristo hasta que el corazón se inflame de amor de Cristo. Meditar en la palabra de Dios hasta lograr que uno se transforme a esas verdades. Meditar en el pecado, no como deleite, sino meditar de tal forma y de tal manera hasta que el corazón logre aborrecer ese pecado. Se cayeron las fases, ¿no? Bueno, tenemos el técnico el que dice. En un libro de los puritanos sobre los puritanos, ellos decían que la meditación es importante por varias cosas. Yo puse solamente 4. Primero, porque Dios manda hacerlo. La primera. Y esa debería ser suficiente. ¿Por qué debo meditar, pastor? Porque Dios lo manda. Y meditar en su palabra. Deuteronomio 6:7 dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos, hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino, al acostarte, cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, estarán como frontales en tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Que la escribas en tu postal, en la frente, que la cargues en la mano, es que obres y pienses conforme a lo que ella te dice. Primero entonces, porque Dios lo manda. Segundo, estos puritanos decían: no se puede ser un cristiano sólido sin meditar. Porque tú dirás: ¿por qué a veces mi fe o mi cristianismo es débil? Bueno, porque tú no practicas la disciplina de la meditación. Ellos decían: la fe es flaca y pronta a desfallecer a menos que se alimente con continua meditación en las promesas de Dios. La fe es flaca y pronto a desfallecer a menos que se alimente con continua meditación en las promesas de Dios. Salmo 119:92, no lo busque, dice: si tu ley no hubiese sido mi delicia, ya en mi aflicción hubiera perecido. ¿Qué fue lo que sostuvo el salmista? La ley de Dios. ¿Por qué? Porque si no, hay una aflicción. La meditación no nos vacuna contra la aflicción. No nos protege de la aflicción. No, más bien la meditación nos sostiene en medio de la aflicción. Y el salmista consiguió consuelos verdaderos en medio de la aflicción. Segundo, porque no se puede ser un cristiano sólido sin meditar. Primero, porque Dios lo manda. Segundo, no se puede ser un cristiano sólido sin meditar. Tercero, sin la meditación, escuche bien, hermanos, mire esta responsabilidad. La palabra predicada no nos beneficiará, ni la predicada ni la leída. Siempre hablamos de la responsabilidad del predicador en prepararse para expresar y predicar fielmente la palabra de Dios. Quiero decirle que hay una segunda parte. Hay una responsabilidad del oyente para ver qué hace con lo que le predica el predicador. Y estos puritanos decían que sin la meditación, la palabra predicada o leída no va a haber ningún beneficio. Escuchar, decían ellos, la predicación sin meditar es como comer comida cruda que no se puede digerir. Imaginemos un bistec bien grande, crudo. Cómaselo. No, necesito cocinarlo.
Bueno, ellos decían, la predicación sin la meditación no tiene ningún beneficio. ¿Cuántos beneficios entonces nos hemos perdido? Porque nosotros no meditamos ni lo que escuchamos ni lo que leemos. ¿Cuántos de nosotros comete el error diariamente bien temprano? Un versículo al día saca al diablo de la vía. Entonces leemos y cuando estamos en la parada ni nos acordamos qué fue lo que leímos. Porque no es una lectura meditada, no es una lectura contemplativa. Y cuarto, dije primero, Dios lo manda. Segundo, porque se es un cristiano débil, no se puede ser sólido. Tercero, porque no hay beneficios en la predicación, de la palabra predicada ni leída. Y cuarto, sin la meditación, nuestras oraciones serán menos efectivas. Thomas Manton, un puritano, dijo lo siguiente: la meditación fructífera está entre la palabra predicada y la oración. La palabra predicada y la oración, ahí está la meditación. Dice, las dos están, la meditación está relacionada con ambas. La palabra alimenta la alimentación, la meditación alimenta la oración. Debemos oír para no estar equivocados y meditar para no estar sin fruto. Estos deberes siempre deben ir de la mano. Escuchamos o leemos la palabra y estamos meditando en lo que se está diciendo. Vamos a orar y meditamos en lo que leímos o escuchamos de Dios. Es la única manera de tener fruto. Si una persona de todo lo que hemos dicho no conoce la palabra del Señor, no puede entonces meditar correctamente porque no tiene en qué meditar. De la falta de la meditación en la palabra es que surgen tantas cosas incorrectas acerca de Dios. Y es algo interesante, hermano, que los que no tienen la palabra, la revelación de Dios, no pueden entonces obtener beneficios de la palabra de Dios. Porque para el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él son locura, no las puede entender. Porque se han de discernir espiritualmente. Más adelante Pablo dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Nosotros tenemos la mente de Cristo. Pero solamente se puede saber la mente o conocer la mente, la voluntad, la dirección de Dios en su palabra predicada o leída, meditada, bien meditada. Entonces nosotros procuramos la atención profunda aplicada de nuestros pensamientos, y que esa meditación no es un estado espiritual o místico como hemos explicado, sino es que es la seriedad de aplicar el pensamiento a la palabra de Dios. El Salmo 63 nos ayuda en eso. De hecho, vamos a ver cómo es que David, cuáles son los beneficios que adquiere David precisamente por todo lo que hemos dicho. Dice el subtítulo, que es inspirado, Salmo de David cuando estaba en el desierto de Judá. Ya hemos dicho bastantes veces esa situación donde Saúl lo perseguía y él andaba huyendo de Saúl. Y cuando él estaba lejos del templo, lejos de la comunión del pueblo del pacto, lejos de para él la presencia de Dios, recuerden, está en el templo, está en la ciudad santa, Jerusalén, Sión, la ciudad del gran Dios. Y si yo estoy geográficamente alejado de allí, entonces no estoy cerca de Dios. Esa es la desesperación de ellos. Gloria a Dios que hoy en día no es un lugar físico, sino que es el lugar donde Cristo por su Espíritu habita dentro del creyente por la fe. Pero para ellos estar entonces en un desierto, alejado de la comunión, alejado de la adoración, alejado de todo, entonces David escribe este salmo. Versículo 1. Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida, donde no hay aguas. Obviamente cuando él dice esa ubicación, podemos verlo como una ubicación. ¿Dónde está él? En el desierto. Tengo una sed de ti y estoy en el desierto seco. Como cualquier peregrino o viajante que está en ese desierto y cómo anhelo yo un poquito de agua.
Pero David está anhelando no del agua física, sino de Dios, de la compañía, de la comunión de Dios. Y él lo habla de una manera tan íntima y personal. Dios, Dios mío, eres tú. Mientras los ateos dicen, no hay Dios, los idólatras dicen, hay muchos dioses, los creyentes tienen una relación personal con Dios. Dios, Dios mío, eres tú. David entonces dice, de madrugada te buscaré. Otras versiones traducen, estoy desesperado buscándote. Otra versión dice, te buscaré con afán. Otra versión traduce, te busco intensamente. Sea cual sea la traducción que a ti te guste más, la idea es bastante clara. Hay una diligencia. Él está aplicado en tener comunión con Dios. Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Que alguien que está de madrugada o desesperado o buscándolo con afán, nos habla de prioridad. Prioridad. Saúl busca su vida. Y David dice, no estoy buscando dónde esconderme, estoy buscando a ti, Señor. También cuando Absalón lo buscaba, dice que ellos tuvieron que irse de noche, andaban por el desierto. Es posiblemente también una escena donde él probablemente tal vez escribió este salmo. La prioridad de David no era esconderse de sus perseguidores, aunque andaba escondiéndose y huyendo de sus perseguidores, pero él estaba deseando buscar a Dios. ¿Por qué, David? ¿Por qué tú estás como prioridad tener una comunión con Dios? Porque David sabe que cuando él apropie la verdad, cuando él pueda tener ese tiempo con Dios personal, los beneficios que se adquieren de la meditación en las promesas de Dios, él tendrá paz a pesar de cualquier cosa. Esto no lo digo porque me lo imagino, él lo dice él mismo en el Salmo, que él va a tener paz cuando está con Dios. Mi carne te anhela y tiene sed. Es una necesidad indispensable. Así como, yo sé que muchos me van a entender, cuando nos despertamos de madrugada o de mañana y tenemos que tomar café obligatoriamente. Porque si no, no se pasa bien el día. Bueno, yo sé que algunos sí están conmigo y otros no. Pero el hábito que usted tenga es necesario, ¿verdad? La analogía es incompleta porque el café el café nos satisface el cuerpo, bueno, también el corazón, pero no satisface el alma profundamente. Como cuando uno siente ese olorcito en la mañanita, ya, buenos días, ahora sí hay un buen día. Pero para David es la comunión con Dios. Te necesito y te necesito tanto, podría decirse, como la tierra árida y seca, tostada, necesita el agua. Mi corazón está cuarteado, mi alma está seca, Señor, dame de tu agua. ¿Por qué está anhelando David esto? Versículo 2, para ver tu poder y tu gloria, así como te he mirado en el santuario. Para ir avanzando en el Salmo, la meditación, hermanos, del creyente debe ahondar en el futuro que le espera al creyente. Es la presencia del Señor la que el cristiano anhela. Y esa presencia no la tendrá de mejor manera que cuando él esté precisamente hablando físicamente en la presencia de Dios, en la bendición futura, donde sabemos que ni el pecado ya será un obstáculo, donde ya el conocimiento que tendremos de Él no será obstaculizado. No es que no aprenderemos más de Él. Cada vez en la eternidad aprenderemos y aprenderemos más, ya que Él es infinito y nosotros no. Ojo, no es que cuando estemos en el cielo ya sabremos todo de Dios. Eso no va a pasar nunca, porque Él es infinito. Pero nuestras mentes por lo menos tendrán
mejor capacidad, cuerpos transformados para adorar y conocer al Señor por la eternidad. Versículos 3 y 4. Porque mejor es tu misericordia que la vida, mis labios te alabarán. Así te bendeciré en mi vida, en tu nombre alzaré mis manos. El ejemplo de David, mis hermanos, nos acusa muchísimo, porque en medio de toda la persecución y de la vida de él que está pasando peligro, él estaba deseando era tener una gozosa y alabanza, tenía una alabanza gozosa por las misericordias de Dios. La vida de él corría peligro y él estaba diciendo, pero es que yo te alabo por tus misericordias, que por cierto son mejores que la vida mía. Aunque la vida que tengo es una misericordia, me la pueden quitar, pero no me quitarán tus misericordias. Y por eso él puede cantar y alabar a Dios. Los creyentes tendemos a enfocarnos más en el problema, en las soluciones y en todas las aristas negativas que éste trae. David en ese momento se concentró en la meditación de las misericordias de Dios. Y él dice, mis labios te alabarán, definitivamente. Aunque él tiene un problema concreto. ¿Qué es la misericordia de Dios, hermanos? Si quiere copiar o preste atención, ¿qué es la misericordia de Dios? Es la pronta, sincera y honesta inclinación del Señor para aliviar el estado de miseria de las criaturas caídas. Se la repito. Es la pronta, sincera y honesta inclinación del Señor para aliviar el estado de miseria de sus criaturas caídas. El Señor está inclinado a eso. ¿A quién le manifiesta Dios su misericordia, mis hermanos? ¿A quién le manifiesta Dios su misericordia? Esa pronta y sincera inclinación para aliviar la miseria de las criaturas. Déjame contestarle con la Biblia. Primero, se la manifiesta toda la creación. El Salmo 145:9 dice, bueno es Jehová para con todos y su misericordia sobre todas sus obras. Se las da a ellos. Segundo, se la da también a hombres malos y buenos. Dice, porque Mateo 5:45, porque el Padre que está en los cielos hace salir su sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. Sí se las manifiesta, pero ojo, hermano, es una misericordia temporal. Es una misericordia que llegará hasta el día de la muerte de los malos. Después de allí no va a haber misericordia. Es una misericordia, se limita también a solamente suplir sus necesidades físicas o materiales. La misericordia de Dios a los malos. Pero en tercer lugar, Dios le da su misericordia a sus elegidos. Efesios 1:3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. La misericordia de Dios para sus elegidos no solamente es en esta vida mientras viven, sino que es eterna. Y no solamente para suplir sus necesidades físicas o materiales, sino que les ha suplido toda necesidad espiritual. No tendrán falta de nada, dice la Biblia. De nada. Son enriquecidos en Cristo Jesús. ¿Por qué entonces es importante la meditación? Versículo 5. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca. La meditación alimenta y sacia el alma. Cuando David habla, se recuerdan de los sacrificios de los levitas, y parte del también el sacrificio que traían los adoradores del pueblo, ya fuera por alabanza, acción de gracia o una ofrenda de paz, tenía que traer, según su poder económico, traía un becerro, traía una vaca o una palomita, que parte de esa del meollo, la grosura, es la mejor parte de la carne del carnero, y era la que se le ofrecía a Dios
era la mejor parte y esa se le ofrecía a Dios. Pero también recuerden que cuando se daba una acción de gracias se invitaba, que se tenía que invitar a alguien para el banquete. Después del sacrificio se invitaba a los levitas que estuvieran disponibles, se invitaban a los pobres o se traía algún familiar y se celebraba un banquete. Y un banquete es como se oye, un banquete, con carne, alegría. Se traían los cereales, se traían las carnes, se traían todo lo que era el sustento y en abundancia y se disfrutaba. Y así como nosotros hacer una parrilla y nos la pasa bien, bueno, eso era un banquete. Y David dice, como meollo de grosura será saciada mi alma, como si estuviera en un banquete. ¿Y qué pasa cuando él está en ese banquete? Versículo 5b, con labios de júbilo te alabará mi boca. En la meditación precede a la alabanza. La meditación bíblica es una condición para la genuina alabanza. Porque a algunos creyentes no les gusta o no se animan a cantar a Dios porque no meditan en la palabra de Dios. Porque hay que meditar primero en Dios y su bondad para que se te abra la boca, dice, se abrirá mi boca en alabanza. Versículo 6. ¿Cuándo lo hacía David? Versículo 6. Cuando me acuerde de ti en mi lecho. Cuando medite en ti, ¿en dónde, hermano? Pero ¿qué decía el versículo 1? En la madrugada. Y el versículo 6 nos dice, cuando medite en la noche de ti. Es consistente la meditación, mañana y tarde, mañana y noche. Lo hacía constantemente. David podría tener esta grosura o esta saciedad cuando traiga a la memoria, cuando piense, cuando conmemore, cuando vuelva a revivir lo que tú has sido conmigo, Señor. Eso es lo que tiene que hacer el creyente. Hay que tener cuidado cuando, por ejemplo, el Salmo 119 que citamos anteriormente y habla de las vigilias. Algunos toman estas palabras y hay que hacer vigilias, o sea, ¿sabes? Hacen vigilia los jueves, vigilia los viernes, vigilia los domingos. Y si hacen vigilia el sábado en el culto se están durmiendo porque estuvieron de vigilia. Porque Dios dice, todavía hacía vigilia y ahí vamos a tener la bendición. No se trata de eso. La razón por la que David habla de la vigilia es porque uno en esas ciudades amuralladas que había guardia, obviamente la noche se dividía en vigilia y se intercambiaban los que prestaban vigilia o guardia en esos tiempos. Y la segunda razón que David estaba de noche en la vigilia meditando es porque estaba huyendo. Y obviamente mientras se huía en la noche para evitar el calor abrasador del sol, era mejor huir de noche. Entonces estaban despiertos y allí entonces él meditaba. Entonces esto es simplemente hay que contextualizar. No es que la Biblia nos está mandando a que hagamos vigilia. Ojo, si usted quiere hacer vigilia, haga vigilia. Pero no diga que va a hacer vigilia porque este versículo dice que era hacer vigilia. O que Dios está llamando a los cristianos a hacer vigilia. No, eso no es verdad. Pero si usted se le fue el sueño, bueno, medite en el Señor y ore. Versículo 7. Porque has sido mi socorro, y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, tu diestra me ha sostenido. La meditación bíblica debe incluir cuánto el Señor te ha ayudado, cuántas veces el Señor te ha socorrido. Pensar primero cómo y en qué momento te socorrió el Señor cuando ibas camino, por ejemplo, al infierno, hermano. Si tú conoces el Evangelio, sabías que ibas directo al infierno y Él te socorrió ahí. Pregunto, ¿te lo merecías? ¿Lo estabas buscando? ¿Te lo ganaste? Y Él te socorrió. No te va a socorrer ahorita que eres su hijo. No te va a socorrer. Por eso que la meditación debe empezar primero con el Evangelio y la salvación, que Él entregó a su Hijo para socorrer y aliviar tu miseria espiritual.
y que seguro por sus promesas. De manera que dice Pablo en Hebreos capítulo 13, de manera que podemos decir confiadamente: el Señor es mi ayudador, no temeré a lo que me pueda hacer el hombre. Debemos pensar en los aprietos anteriores y la ayuda que hemos recibido de Dios en medio de todo. Eso aumentará tu aprecio y agradecimiento al Señor. Por último, en esta parte, versículo 8, está: mi alma apegada a ti, tu diestra me ha sostenido. La meditación bíblica no es un acercamiento físico, no es un acercamiento emocional. Mira cómo se me erizó la piel en este momento. No, es un acercamiento espiritual. Mi alma está pegada a ti. Tú das esa convicción de cercanía cuando meditamos en la palabra del Señor. Hermanos, beneficios de la meditación. Para terminar: plenitud espiritual, satisfacción espiritual. ¿Qué está prometido? Les dije al principio, hay una bendición prometida en este salmo. Plenitud espiritual, satisfacción espiritual, llenura espiritual, contentamiento espiritual, agradecimiento al Señor y progreso en la santificación. ¿Quién no quiere eso? ¿Cuándo? Versículos 5 y 6. Como de meollo y de grosura será saciada mi alma, y con labios de júbilo te alabará mi boca, cuando me acuerde de ti en mi lecho, cuando medite en las vigilias de la noche. Estas bendiciones están prometidas para todo hijo de Dios que medite en la palabra del Señor, que medite en el Señor Jesucristo, su palabra escrita y su palabra viva, como decían los puritanos. La obra de redención del Señor Jesús, cómo conocerlo, cómo adorarle mejor, cómo servirle, cómo honrarle mejor, cómo manifestar mejor su nombre, cómo glorificarlo mejor a Él. Todas esas cosas, mis hermanos, son beneficios que nos perdemos cuando ignoramos esta disciplina espiritual, la meditación. Amén. Oremos. Gracias, Padre, por tu palabra que nos permites escuchar, leer y aprender. Ayúdanos, Señor, para que aprendamos a aplicar nuestros pensamientos de manera seria y profunda en tu palabra, en la meditación bíblica, para que podamos percibir esa bendición prometida, la grosura y el meollo, Señor, pero en el alma, de esa plenitud y satisfacción que nos das en Jesucristo nuestro Salvador. Gracias, Señor. Gracias porque en Él tenemos el camino, la revelación completa, para no dejar la mente a merced de la imaginación, sino atada a tu palabra y bebiendo de las bendiciones espirituales que nos prometes en ella. Gracias, Padre, por tu bondad. Ayúdanos. Te alabamos, Señor, en Jesús. Amén.